tus intenciones, Señor, y tus pensamientos a nuestra vida. Bueno, pues me encanta poder estar aquí porque me hace recordar lo hermoso que es poder escucharlo en todo momento y que no depende de nosotros, de nuestras capacidades, de lo que hemos experimentado o no, todo depende de Él. Es por su gracia que nos ha capacitado para poder escucharlo. Y por eso me gozo de estar aquí con ustedes. Y bueno, el Señor puso en mi corazón un versículo, en particular una parte me estuvo resaltando, Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Y dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y puso eternidad en el corazón de ellos, sin que el hombre alcance a entender la obra que Elohim, o Dios, ha hecho desde el principio hasta el fin. Me adelanté un poquito, es que ya lo tengo aquí escrito bien suave, gracias a la tecnología. Ya lo tengo aquí, pero bueno, esta parte de puso, ¿dónde está? Puso eternidad en el corazón de nosotros. Me la estuvo resaltando, puso eternidad. Y yo, ay Señor, sí, qué hermoso, pero dime más. ¿Por qué puso eternidad? ¿Para qué puso eternidad? Y luego dice a un lado, sin que el hombre alcance a entender la obra que el Dios eterno ha hecho desde el principio hasta el fin. Yo decía, bueno, puso eternidad, pero al mismo tiempo dice que no puede entender la obra. Y me preguntaba yo, ¿cómo, Señor? Efectivamente, su voluntad, que es perfecta, quiso poner eternidad en nosotros para que pudiéramos comprender su obra y pudiéramos conocer su obra desde una perspectiva eterna, desde cómo Él hace las cosas, Él ve las cosas. Sin embargo, si no fuera por su Espíritu Santo que mora en nosotros, ese Espíritu que puso en cada uno de nosotros, no podríamos entender ni conocer la obra que Él ha hecho. Y luego en el 12, ahí mismo en Eclesiastés dice: sé que no hay nada mejor para ellos, para el hombre, que alegrarse y disfrutar su vida. Sí, ¿verdad? Es una frase que escuchamos todo el tiempo, ¿verdad? La gente que no conoce ese propósito eterno, y a veces aún creyentes, ¿no? Mencionan seguido, es que la vida está para disfrutarse, ¿verdad? Claro, con un entendimiento, no quería decir entenebrecido, pero creo que no hay otra palabra, de que sin el Señor podemos tener vida, ¿verdad? Entonces dicen, la vida está para disfrutarse, ¿no? Para alegrarse en ella. Y todo lo que hacen se torna alrededor de eso, ¿no? De lo que conocen como vida, la vida física, biológica, terrenal, ¿no? Temporal, que está aquí en la tierra. Y dice, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y vea el fruto de toda su labor. He entendido que todo lo que hace Dios eterno es perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. A Elohim lo hizo así para que los hombres teman delante de Él. Y yo me preguntaba también, ¿no? Ay, no se le añadirá ni se le quitará. Generalmente cuando yo había leído estos versículos de Eclesiastés, siempre lo veía desde el punto de vista de la vida del hombre, como es un ciclo, ¿no? Que todo se repite y se repite, no hay nada que puedas añadir, siempre es lo mismo. Y yo decía, pues sí, ¿no? Sin embargo, la manera en como el Señor me lo mostró, no fue desde esa perspectiva nada más de verlo en el plano de cómo es la vida del hombre, ¿no? Cotidiana, que todo se repite, que no puedes añadir, siempre es lo mismo. No. Y le preguntaba yo, bueno, Señor, ¿y por qué pusiste esa eternidad en nuestros corazones? Nos vamos a Ezequiel, ya
la mayoría yo creo hasta se lo saben de memoria, ¿verdad? Pero no se trata de eso. Y vamos a leerlo para los que quieran recordar lo que dice Ezequiel 36, 26 al 28. Dice: y rociaré agua limpia sobre vosotros, y seréis limpios de todas vuestras inmundicias, y os limpiaré de todos vuestros ídolos. Sabemos que eso lo hizo, pues nos limpió de todo pecado, ¿verdad? Por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Y dice el 26: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo, o de nuevo, porque no era como que ya teníamos uno viejito ahí, dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, era necesario que Él pusiera su espíritu en nosotros. Sin ese espíritu es imposible que podamos vivir en esa eternidad. Puso su eternidad, la eternidad en nuestros corazones, y esa eternidad es su espíritu eterno que mora en cada uno de nosotros. De esta manera, entonces nosotros podemos tener su palabra, que es espíritu en nosotros, y podemos ver, comprender, existir desde su perspectiva, que en realidad es su verdad absoluta, a diferencia de la perspectiva humana. ¿Por qué digo esto? Bueno, aquí me di a la tarea, ¿no?, de leer un poquito. Nosotros usamos mucho el término de perspectiva, ¿verdad?, el concepto, y en la perspectiva, fíjense lo que dice el significado humano, como lo utilizamos, ¿no? El significado de perspectiva deriva del latín perspectivus, lo cual simboliza visión a través de, y se entiende por ello que es una forma de representar, ya sean objetos, para poder apreciarlos y observarlos completamente. Es una manera de representar uno o varios objetos que da una idea de posición, volumen, situación con respecto al ojo del observador. La perspectiva supone la contemplación del mundo desde un solo punto de vista, desde un ojo único que abarca todo el panorama. Pero sabemos que entre los seres humanos las perspectivas son muchas, ¿verdad? Cada quien tiene una perspectiva, se puede ver una situación y cada quien tener una perspectiva diferente, como dependiendo de las experiencias que ha tenido, de cómo ve las cosas, los conocimientos que tiene, ¿no? Por eso es tan subjetiva la perspectiva del ser humano. Al igual lo mencionan los psicólogos o filósofos, la realidad, ¿verdad? La realidad del hombre, pues es diferente. Dice aquí, miren, acerca de la realidad, dice: de acuerdo al construccionismo, tantas como personas hay en este mundo son las realidades. Dice: no hay una sola realidad, existen múltiples realidades, no hay un único mundo, sino muchos mundos, y todos discurren en paralelo. Cada mundo es la creación de un individuo. Y el consejo que se da, fíjense cuál es el consejo. En cuanto a las relaciones de los demás, debemos de comprender todos los puntos de vista y tener en cuenta que cada realidad se construye con base a valores, creencias y experiencias propias, para poder tener un mejor entendimiento y no tener una postura rígida que a veces tenemos como seres humanos, al tratar de convencer a otros de que lo que nosotros pensamos es la verdad absoluta y objetiva de todo, ¿no? Y así es como la mayoría de la gente vive, ¿no?, creyendo que cada quien tiene una perspectiva de las cosas, una realidad diferente, y que eso justifica que cada quien tome las decisiones como cree que es lo mejor. Pero nosotros, como su iglesia, que estamos llamados a ser portadores de su gloria, y que sea su palabra la que hable a nuestras vidas a través de nuestra manera de pensar, de actuar, nuestras actitudes y todo, pues no podemos ir a la deriva, ¿verdad?, de acuerdo a nuestras experiencias, mi perspectiva, que cuando hablemos el consejo que digamos no sea de acuerdo a nuestra perspectiva de las cosas. Y entonces
me regreso a esa parte, ¿no? Donde el Señor nos dice que nos dio eternidad en el corazón, nos puso eternidad y nos puso su espíritu. No podemos hablar de la perspectiva de Dios en el sentido de que es subjetiva, porque es verdad absoluta, ni tampoco podemos hablar que la realidad de Dios es una más de las realidades que nosotros conocemos, es la única verdad. Por lo tanto, al darnos su espíritu dentro de nosotros, nos permite poder ver las cosas desde su perspectiva, desde la perspectiva del Espíritu Santo que mora en nosotros, y poder ver las cosas desde el plano eterno, y no aferrarnos a todo verlo desde ese plano terrenal y temporal. La parte donde, les decía que es la única manera de poder ser uno con el Eterno, poniendo Él su espíritu en nosotros y poder estar firmes en la fe, es decir, en Él, para que nada ni nadie nos mueva, para que Él sea glorificado. Y fíjense aquí esta parte, sin menoscabar la eficacia de la manifestación de su poder. Y eso lo escribí, el Señor me lo puso, ¿no? Lo escribo porque luego se me facilita más al escribir que al hablar. En la parte donde leíamos al principio que dice el versículo 14 de Eclesiastés 3:11, donde dice: sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá. Para nosotros no es posible, ¿verdad? Ni aunque queramos, no podemos añadir nada a su obra y tampoco podemos quitar. Su obra es plena, es perfecta, es completa. Pero lo que sí puede suceder es que si no somos uno con el Eterno y si no andamos de acuerdo a esa perspectiva de eternidad, si no andamos en el Espíritu, entonces lo que sí puede disminuir es la manera en que se manifiesta su poder en nuestras vidas, su obra en nuestras vidas. Por eso a veces podemos ver que aunque somos un solo cuerpo, ¿por qué se manifiesta más en unos que en otros? Si realmente no depende de nuestras capacidades, Él es el mismo, su mismo espíritu mora en cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué a veces se ve la manifestación de su espíritu, se evidencia más que en una situación, en otra? No es más que cuando nosotros queremos actuar de acuerdo a nuestras experiencias, nuestra perspectiva, o escuchamos la de otros en lugar de guiarnos únicamente por su Espíritu Santo, entonces se disminuye, se menoscaba. Y fíjense, la palabra que escribí es sin menoscabar la eficacia, y le estaba comentando mientras lo escribía a Nati hoy en la mañana, le digo, voy a utilizar otro sinónimo de menoscabar, porque a veces al escribir lo escribo y luego ya cuando estoy hablando como, ¿cuál fue la palabra que dije? Y no encuentro un sinónimo. Cuando busqué sinónimo dice, menoscabar, reducir, disminuir, acortar, deteriorar, desacreditar, desprestigiar, deshonrar, ofender. Dije, sí era la palabra exacta para lo que el Señor me estaba diciendo. Su obra es perfecta, nosotros no podemos quitarle ni nada, pero la manifestación de su obra en nuestra vida, nosotros sí podemos entorpecer si nosotros no estamos atentos a Él, a su Espíritu, y decidimos actuar de acuerdo a nuestra perspectiva de las cosas, ¿no? Diciendo, es que las realidades son diferentes, ¿no? Mi realidad es diferente a la tuya, yo paso por circunstancias diferentes a la tuya, ¿no? Y bueno, espérenme tantito. Otro punto importante. Aparte de que podemos menospreciar o menoscabar, dejémoslo así porque ya lo definí, la manifestación de su obra en nuestras vidas, de su Espíritu Santo en nuestras vidas, y nosotros no podemos disfrutar de esa plenitud, de esa eternidad que Él ya puso en nosotros. Pero también hay gente a nuestro alrededor, gente que es afectada también
por lo que nosotros hacemos o decimos o dejamos de hacer, ¿no? En el caso de los que vivimos en la misma casa con otros, ¿no? Pues son los que directamente ahí están viendo todo, ¿verdad? Lo que decimos, lo que no decimos, lo que hacemos o lo que no. Y más cuando se trata de alguien que no es creyente aún, o de los hijos, ¿verdad? Que todavía ellos andan a la deriva, son vulnerables porque todavía no son guiados cuando son pequeñitos, chiquititos, pues por el Espíritu Santo, ¿no? Sino que somos nosotros los responsables de guiarlos a ellos. Me pasó una situación en esta semana, algo muy cotidiano, sencillo, ¿no? Pero como en todo el Señor nos llama a estar siendo uno con Él. Y estábamos a punto de comer, como todos los días, como con los niños. En ocasiones Saúl también nos acompaña cuando trabaja desde casa. Y tenemos la costumbre, buena costumbre, ¿verdad?, de dar gracias a Dios por los alimentos y por todo, ¿no? Y en esta ocasión que estábamos dando gracias a Dios, Paulo, bueno, últimamente mis hijos están en la etapa que no les gusta nada de lo que hago, ¿verdad? Y, ay, ¿ahora qué hiciste? Otra vez verduras, seguramente, dime qué hiciste, y así estábamos en eso. Y entonces yo, mira, valora, ¿no?, que tienes comida, ya saben, ¿no? El otro día decía una psicóloga a los papás, no chantajeen emocionalmente a sus hijos, que los niños de África no tienen que comer, decía ella, ¿no? Y los hagan sentir culpables, y etcétera, etcétera. No, pues yo trato de hacerlo consciente, ¿verdad?, de que en otros lugares no muy lejanos a nuestro alrededor realmente hay niños que no tienen que comer, ¿no?, y familias y todo. Y bueno, en eso estaba yo cuando me dice Paulo, pues sí, me dice, pero a ver, ¿para qué vamos a dar gracias? Dice, ¿a poco eso es un regalo? Dice, ni que, como diciendo, ni que fuera la gran cosa, ¿no?, tener que comer, así me estaba diciendo. Y le digo, sí, Pablo, sí es la gran cosa. Le dije, hay gente que no tiene que comer. Y le dije, por eso le vamos a dar gracias a Dios. Ah, entonces Dios nos da la comida. Tú no trabaja papá para comprarla, Dios nos la da. Y ya, ¿no? Y, no, pues Dios, pero ya saben, toda la explicación y todo. Y yo corté ahí el rollo con Pablo porque finalmente estaba impidiendo que empezáramos a comer. Y le dije, bueno, Pablo, tú no des gracias, nosotros vamos a dar gracias y ya, ¿no? Y ya, gracias Dios por la comida. Y a veces, generalmente decimos gracias por tu provisión, ¿no?, en todos los sentidos, a veces, pero generalmente como que ya uno hasta se aprende, ¿no? Siempre que digo eso, había una familia en Venezuela que de hecho han venido aquí a la iglesia, no sé si se acuerdan de Betty Bertier, que vive en Playa del Carmen, vino una vez que estuvo aquí mi mamá. Y éramos vecinos y vivíamos barda con barda, ¿no?, allá en Margarita. Y a la hora de la comida comíamos juntos. Y nos tocaba escuchar la manera en que ellos daban gracias a Dios, ¿no? Y hasta no la aprendíamos, se oía así como en varias casas, ¿no? Y era una canción, la hicieron canción los niños, porque se les hacía aburrido decirla. Entonces, y gracias a Dios por estos alimentos, bendice las manos, así, no, todavía me acuerdo, hace como 20 años. Y le empezaban ellos a cantar y nosotros la cantábamos en la casa y nos reíamos, ¿no? Y a veces se vuelve algo así como una costumbre, ¿no?, de dar gracias. Y en la casa decimos gracias por los alimentos y dale de comer a los que no tienen, ¿no? Bueno, en ese punto, en ese momento comimos y todo, y yo después me quedé meditando mientras esperaba la fila para recoger a los niños, en esa situación del dar gracias, ¿no? Y el Señor me hizo reflexionar, me dijo, hagan de cuenta que yo empecé a ver, como imaginarme, ese mismo momento en el que estaba discutiendo con Pablo, de que sí, no, es como que siguió la discusión, porque él todo me cuestiona, ¿no? Todo cuestiona, todo analiza, todo refuta, todo así. Así era yo de adolescente, nada más que él se me adelantó como 10 años. Y entonces siguió en mi mente como esa situación, y donde yo le decía a Pablo, es que Dios provee, y entonces Pablo me decía, entonces si Dios nos da los alimentos, ¿por qué no se los da a los que no tienen que comer? Entonces nos los da a unos y a otros no. Entonces, ¿no hace bien su trabajo si Él es el que da los alimentos? ¿Sí me explico? Yo me quedé así, ¿no? Y digo, ay, Dios mío. Y me hizo reflexionar en cómo
la manera en que nosotros le presentamos el carácter de Dios a nuestros hijos, queriendo a veces enseñar buenas costumbres o hábitos, ¿no? O que sean agradecidos por la comida, por todo, ¿verdad? Dice en su palabra, dad gracias a Dios por todo, ¿no? En todo momento, en toda situación. Sin embargo, ahí el punto es de no enfocarse en el hecho del alimento físico, porque también Él nos dice, yo soy el pan de vida, ¿verdad? Y no te va a hacer falta ese pan. Pero sabemos que en muchos hogares de creyentes y no creyentes, hace falta a veces el pan físico, ¿no? ¿Y cómo le presentan los papás de esos niños ese agradecimiento antes de comer o no comer, ¿no? Gracias porque hoy no hay pan que comer en la mesa, ¿verdad? Definitivamente, bueno, nosotros no lo hemos vivido con los niños y yo pensaba, Señor, pero cuando tú nos llevaste a Venezuela, que yo era una niña, yo vi cómo nunca faltó el pan, ¿no? Y a veces no había comida y dábamos gracias y aparecía alguien con la comida, ¿verdad? Sí, pero no era porque Dios se preocupara por darnos el alimento físico, sino que aprendiéramos que Él nos había llevado a ese lugar y era su manera de enseñarnos a nosotros, como en pañales en ese camino, ¿verdad? Que estábamos, de que Él nos había llevado y que Él era nuestro proveedor y de que aunque no viéramos, diéramos gracias y Él se iba a encargar, ¿no? Pero no de que no iba a hacer falta el alimento. Entonces dije yo, sí es cierto, Señor, ¿cómo incluso para dar gracias para la comida, que puede ser lo más sencillo, cómo debe ser su espíritu el que nos guíe? ¿En qué decir, qué no decir? ¿Cómo explicarle a nuestros hijos, verdad? Porque si no, van creciendo con una mentalidad de Dios provee lo material, somos privilegiados y otros no. Entonces tiene cuidado de nosotros, pero del niño de la colonia acá que no lleva 3 días sin comer, a él Dios no escucha sus oraciones de que tiene hambre. Y decía yo, ay Padre, qué importante desaprender lo que no venga desde tu perspectiva eterna, porque definitivamente hemos aprendido tantas cosas, ¿verdad? Desde chiquitos, tantas cosas que hemos aprendido y digo, a veces pueden ser un estorbo. Y bueno, estaba reflexionando eso, entonces escuchamos también, por ejemplo, cómo gente dice, ¿no? Es que no hice caso a Dios y entonces Dios me castigó y me sucedió esto, ¿no? Ay, Dios te castigó. Estamos hablando de nuestro Padre, el mismo. Sí, es que me castigó, es que Dios castiga, mira, así asado. Entonces la gente habla desde su perspectiva de cómo le suceden las cosas. También podemos escuchar comentarios dentro del cuerpo de Cristo diciendo, es que Dios no me habla como a ti te habla, yo no lo puedo escuchar. Mira, tú pídele porque a ti te va a escuchar más. Y así como, ¿verdad? Eso es dejarnos guiar desde nuestra perspectiva, no desde la perspectiva eterna de Él. Y también comentarios como, ay, es que no has visto esto en tu vida, algo sobrenatural. Lo que pasa es que no tienes suficiente fe en tu vida. A mí me tocó vivirlo, ay, perdón. La mayoría de ustedes ya saben, ¿no? Como Saúl y yo teníamos cuando empezamos a buscar el tener hijos, teníamos 7 años de casados. Y yo nunca consideré el no poder tener hijos, porque pues me sentía sana, en mi familia todos habían tenido hijos, mi mamá tuvo 4 y así como que no lo había considerado. Y cuando empezó a suceder eso de que no quedaba embarazada y no quedaba, y 1 mes, 2 meses, 3 meses, pasaron como 45 meses, 3 años y medio, como 40. Ay, y cada mes, aunque no quieras pensarlo, ¿verdad? Los que han vivido eso saben, no hay manera de otra vez no estoy embarazada y otra vez no estoy embarazada. Y mi anhelo era quedar embarazada, tener hijos. Y mucha gente con sus buenas intenciones me decía, mira, es que yo voy a orar por ti, vas a ver que vas a quedar.
es que Dios ora con fe. Ay, entonces no oro con fe. ¿Aprieto más mis ojos cuando le pida o qué? ¿Cómo se hace eso? ¿Verdad? Y pues sí, batalla uno. También lo vivimos con la enfermedad de la mamá de Saúl que falleció de cáncer. Gente creyente nos decía, no, mija, es que hay que hacer una cadena de oración, hay que unirnos y pedir con fe, porque ella es una mujer de Dios. Dios la puede levantar, claro que la puede levantar, pero ella falleció. Y en ese momento para nosotros fue algo, no tenía congruencia lo que la gente decía, gente que conocía de Dios pero que no hablaba, no inspirada por su palabra no hablaba a través de ellos, porque lastimaban, te hacían sentir, entonces no estoy orando con fe, no estoy creyendo. Y bueno, la mayoría ya sabe la historia, ¿no? Lo del embarazo, pues un día yo le dije, Señor, yo anhelo quedar embarazada, pero te entrego esto que siento, ya me estoy sintiendo frustrada, ya se me están quitando las ganas hasta de ir a los baby showers, siento que ya me estoy amargando, no, Señor, que esta situación en mi vida, en mi realidad, por así decirlo, no sea un estorbo para lo que tú tienes planeado en mi vida. Yo quiero servirte, yo quiero amarte, yo quiero agradarte, sin importar si soy madre o no soy madre, porque no me hiciste para ser madre nada más. Eso es solo un pequeño aspecto de la vida aquí en la tierra, pero no lo es todo. Dije, Señor, te lo entrego, llorando, no fue fácil. Yo pensé que nunca iba a tener un hijo. Se lo entregué y bueno, ahí andan corriendo 3, ¿verdad? Él quiso así, no quiere decir que no es una fórmula, no puedes tener hijos, dile que se lo entregas y luego van a llegar muchos. No, se trata de ver las cosas desde su perspectiva, de no aferrarte a lo terrenal, a lo temporal, de no permitir que las circunstancias que si suceden aquí nos puedan afectar a nuestra relación con el Señor, a lo que Él quiere hacer en nosotros, a la manifestación de su Espíritu que es plena y es perfecta en nuestra vida. Y bueno, si lo hacemos de esa manera, si hablamos acerca de Dios en lugar de que sea su Espíritu hablando a nosotros, vamos a presentar su obra, vamos a presentar su carácter desde una perspectiva limitada, como si le quitáramos, aunque no le podemos quitar. Su voluntad y obra es ilimitada, es perfecta. Primera de Corintios, por favor acompáñenme. Primera de Corintios 2, del 6 al 15, dice, la sabiduría escondida. Yo estoy leyendo la Biblia textual, es esa versión, por si dicen, ay, la mía no dice así. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este universo, ni de los gobernantes de este mundo, forzados a desaparecer, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la cual ha sido escondida, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Pues, ¿quién de los hombres sabe lo íntimo del hombre? Ni siquiera, ¿verdad? Nosotros mismos. Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así también, nadie ha conocido las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios
nos concedió gratuitamente, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, adaptando lo espiritual, fíjense, a lo espiritual. A veces queremos adaptar lo espiritual a lo terrenal a lo espiritual, ¿verdad? Y nos confundimos o confundimos a los demás, no se puede. Pero un hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no puede entenderlas, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente del Mesías. Hay gente que dice, es que mantenernos en el camino del Señor, consagrados a Él, estar atentos todo el tiempo a Él, es muy difícil. Y otros dirán, es fácil, ¿no? Fíjense, no es difícil, es imposible en nuestras fuerzas, pero con su Espíritu en nosotros, Él se encarga. Nosotros nos tratamos de mantener atentos, sabemos que Él es el único que nos puede dar la sabiduría, Él es la sabiduría, y Él se encarga de orientarnos. En nuestras fuerzas y capacidades es imposible, pero Él quiere, Él anhela, por eso puso eternidad en nosotros y su Espíritu, que podamos comprender sus designios para nuestra vida, para la vida de sus hijos, su voluntad. La escondió para la humanidad, que sin el Espíritu Santo no la puede comprender, pero para nosotros ya no está escondida, porque dice, nos ha dado su mente, su espíritu. Por eso es tan importante ver las cosas desde su perspectiva, desde su verdad absoluta, ¿no? No perspectiva como lo entendemos los seres humanos, como si fuera algo subjetivo, ¿no? La voluntad de Dios no es, y su espíritu, su palabra, no es algo abstracto, es algo real y concreto en nuestras vidas, porque lo experimentamos su obra, solo que no podemos recibirlo en nuestro razonamiento humano. Tenemos que recibirlo por medio de su Espíritu y aceptarlo así, y que sea su Espíritu el que lo transmita de esa manera, para que la gente que apenas empieza a llegar a los caminos del Señor no aprenda ideas acerca de Dios, se podría decir contaminadas con nuestra experiencia humana, que realmente lo puedan conocer a Él en persona, relacionarse con Él para conocer su carácter. ¿Por qué dijo esto aquí? ¿Por qué obra así? No decir, ay, no, es que nadie puede entender a Dios, tú tranquilo y… ¿no? A veces nos da cierto, no sé, quizás temor podría ser, o como seres humanos cuando entramos a una dimensión, ¿verdad?, en la que no podemos tener el control, como es lo espiritual, pero saben que el perfecto amor que es Él echa fuera el temor y nos hace darnos cuenta que es maravilloso poder sentir su fluir en nuestra vida, poder ver las cosas desde la perspectiva eterna. En Isaías 40, si me acompañan, por favor. Isaías 40, versículo 25, a partir de ahí, dice, ¿ya lo tienen? ¿A quién me compararéis para que me asemeje? Dice el Santo. Alzad vuestros ojos a lo alto y mirad. ¿Quién creó aquello? El que saca a sus ejércitos por número y a cada uno llama por su nombre, y por la grandeza de su fuerza y fortaleza de su poder, ninguno deja de presentarse. ¿Por qué hablas, oh Jacob, y dices, Israel,
Mi camino está oculto a Dios, a Yahvé, a Jehová. ¿Mi Dios ignora mi causa? ¿Acaso no lo sabes ni lo has oído? Jehová es Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Dice al inicio: ¿a quién me compararéis para que me asemeje? A veces queremos hablar de la manera en que obra Dios, ¿no? Y utilizamos ejemplos, por ejemplo, de su paternidad, ¿no? ¿Cómo es la paternidad de Dios? Y queremos ajustar lo que dice su palabra a cómo experimentamos nosotros la paternidad aquí. Y pues no, ni siquiera se parece, ¿verdad? Nos podemos confundir a veces más que aclarar la manera de actuar de Dios, la manera de guiarnos, de disciplinarnos, la manera de corregirnos, o como lo vimos el domingo pasado, la manera de azotarnos, ¿no? Muy diferente a lo que nosotros concebimos, ¿no? En lo terrenal. Y el Salmo 90, desde el versículo 1, si me pueden acompañar, dice: Oh Adonai, tú has sido nuestra morada de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados y dieras a la luz la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad tú eres Él. Haces que el hombre vuelva al polvo y dices: volveos, hijos de Adán. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrastras como una inundación, son como un sueño al amanecer, como la hierba que crece. A la mañana reverdece y florece, a la tarde se marchita y se seca. Enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Manifiesta en tus siervos tu obra y sobre sus hijos tu gloria. Y la hermosura de Adonai nuestro Dios sea sobre nosotros, y confirma sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Qué hermoso, ¿verdad? Cómo nuestra vida aquí es tan corta, nuestros días son tan cortos. Es tan importante verlo todo desde la perspectiva eterna para no desviarnos, perdernos, para no desperdiciar el tiempo que el Señor nos ha dado. Yo le preguntaba: Señor, ¿y para qué, verdad? Aparte de esto que hemos visto, ¿para qué esa eternidad en nuestros corazones? Y bueno, se los voy a leer porque aquí lo escribí. Podemos vivir, experimentar cada día la gracia de Jesús, nuestro castigo que pagó en la cruz, que fuimos redimidos, salvos, perdonados, sin menospreciar la salvación que hemos recibido y sin ser estorbo para que otros la reciban y la experimenten con fervor y gratitud. Como lo dice, no lo vamos a leer, pero en Hebreos 2 del 1 al 3, ahí lo pueden leer ustedes después. Nos permite esa eternidad, ese espíritu eterno a nosotros, poder amar a Dios y conocerlo. Pablo escribió en Efesios 3:18: espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán alto, cuán largo y cuán profundo es su amor. La única manera es a través de su Espíritu. 3, podemos tener comunión con el Espíritu Santo. Solo así, por esa eternidad que Él puso, por su Espíritu y su palabra, es la que nos hace poder tener comunión con Él. Gracias a eso podemos también resistir la tentación de actuar en lo natural, utilizar nuestra lógica y razonamiento para guiarnos. Cuando sabemos que es bajo su perspectiva de eternidad, podemos resistir la tentación de tomar decisiones guiados por lo lógico, ¿verdad? Dejamos de guiarnos por el cronos para medir resultados. Ay, es que ya pasó tanto tiempo, es que ya tengo tantos años, es que
en el jardín del amado ya tenemos tanto tiempo. Utilizamos ese tiempo natural para medir las cosas. Dejamos de invertir y pensar en lo terrenal, temporal, para invertirnos en lo espiritual y eterno. Dejamos de preocuparnos por ser aceptados y valorados por la gente, medirnos con los estándares humanos. Es que si soy exitoso o no soy exitoso, si estoy haciendo bien las cosas o no las estoy haciendo bien, si estoy perdiendo mi tiempo o no lo estoy perdiendo. Dejamos de buscar el éxito terrenal para enfocarnos en disfrutar la plenitud eterna que hemos recibido. Estamos muchas veces buscando que el grado académico, la solvencia, inversiones, emprender, no desperdiciar el tiempo, ¿no? Ahorita la juventud de hoy en día está muy presionada por alcanzar esos estándares, ¿no? Ser exitoso, ser emprendedor. ¿Qué has hecho con tu vida? Si ya a los 30 años ya todos quieren tener casa propia, un negocio, etcétera, 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 ¿no? Y muchas veces los adolescentes, desde niños, ¿no?, crecen con esa perspectiva, ¿no?, de la vida también. Y crecen y pasa el tiempo y siguen enfocados en eso. Y muchas veces nosotros también influimos en que eso suceda, ¿no? La manera en que les hablamos y les preguntamos. El otro día reflexionaba sobre eso, ¿no? Le comentaba al pastor cómo a veces yo me he dado cuenta, ¿no?, al preguntarle a un adolescente, oye, y para querer tratar de tener un tema de conversación, ¿no?, y querer como acercarme, ¿no?, y oye, ¿ya sabes qué vas a estudiar? ¿Y qué estás estudiando? Y ay, qué suave, ¿y qué estás haciendo? ¿No? Y vamos como, nuestro tema de conversación se orienta a eso también, ¿no? Y que ellos se enfoquen en eso es lo importante, ¿no? Cuando pues en realidad no es lo importante. Necesario para poder tener un trabajo, bueno, sí, qué bueno, ¿verdad? No queremos tampoco que estén de ociosos, que no hagan nada o por flojera, pero que no sea eso el centro de sus vidas. Perdón. No nos preocupan las situaciones o circunstancias que puedan afectarnos en el plano terrenal o temporal. No estamos pensando en las enfermedades, muerte física, economía, política, que eso no sea lo que mueva nuestras decisiones, lo que hacemos o lo que no hacemos. Y bueno, para todo esto y mucho más, ¿verdad?, como dice el dicho, el Señor puso la eternidad de nuestros corazones y su espíritu en nosotros. Por último, los invito a leer Salmo 103. Por favor, acompáñenme. Habla un poquito, ¿no?, de cómo nosotros debemos de estar guiando nuestra alma a ese constante atención a Él, a enfocarnos, a escuchar su voz y que sea su palabra la que hable siempre. Tiene que ser algo constante, una disciplina de todo el tiempo. Y este salmo me gusta por eso, porque se dice a uno mismo, ¿no? Empieza Salmo 103 desde el versículo 1. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sacia con bien tus anhelos, para que rejuvenezcas como el águila. Yahvé, oh Jehová, es el que hace justicia y derecho a todos los oprimidos. Dio a conocer sus caminos a Moisés y a los hijos de Israel sus proezas. Misericordioso y clemente es Yahvé, lento para la ira, y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre estará enojado. No ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados, ni nos ha retribuido conforme a nuestras iniquidades. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia para los que lo temen. Como el oriente está lejos del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras transgresiones. Como el Padre
se enternece con sus hijos, así se enternece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que el viento la roza y ya no existe, y su lugar no lo conocerá jamás. Pero la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que observan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. Jehová firmó en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Bendecid a Yahvé, vosotros sus ángeles, sus siervos, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por la eternidad.